Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor le dio lástima, y le dijo: «No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon, y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio es realmente extraordinario escuchar, más que una resurrección, es la reanimación de un muerto. La resurrección propiamente se dice, se anuncia, se predica de la persona divina de Jesús. Pero en el caso de la hija de Jairo, en el caso del hijo de la mujer viuda del pueblo o de la ciudad de Naín, y en el caso de Lázaro, hermano de Marta y de María, hablamos de la reanimación de cuerpos, porque ellos vuelven a vivir, pero volverán a morir. En la resurrección de Cristo es un vivir para siempre, sin volver a morir. Pero detengámonos en una palabra que es clave, la palabra levántate. 114 veces aparece a lo largo de la Sagrada Escritura esta palabra, levántate. De alguna manera evoca distintas ideas: fuerza, coraje, ánimo, esperanza, fe, empezar a avanzar en la vida, despertarnos, resucitar. Pero cuando aparece tantas veces la palabra levántate en la Biblia, nos hace pensar que el ser humano es un hombre caído, y nos preguntamos qué hace que el ser humano, que la humanidad se sienta caída. Nos damos varias respuestas y empezamos a explicarlas. La primera: el ser humano se experimenta caído por la realidad del pecado. Yo creo que todo lo hemos vivido, no estoy hablando a marcianos, sino a personas como yo. Todos somos pecadores. Cuando uno vive la realidad del pecado, uno se siente dividido, se siente separado de los demás, roto interiormente. Por eso está caído. Cuando uno vive la realidad del pecado, uno se siente como triste, melancólico, de alguna manera incapaz como de levantarse. Por eso está caído. Cuando uno vive la realidad del pecado, experimenta esclavitud. Yo no quisiera enojarme y me enojo. Yo no quisiera tomar licor y tomo licor. Yo no quisiera guardar rencor y sin embargo tengo rencor. Hago el mal que no quiero, dirá San Pablo, y dejo de hacer el bien que quiero realizar. El hombre se experimenta caído por el pecado. Pero hay una segunda realidad. El hombre se experimenta caído por los sufrimientos de la vida. Cuando una persona lucha con su salud y el dolor de la enfermedad permanece y pervive en esa persona, ella se siente caída y dice: yo no voy a salir adelante, yo no voy a poder con esta enfermedad, yo me siento desanimado, me siento desesperanzado, yo no voy a poder salir adelante con este problema. Sufrimientos económicos, además de la enfermedad, nos hacen sentirnos caídos. Las deudas, las crisis económicas, la pérdida de empleo, como que hace que el ser humano se acobarde, se amilane, se caiga. Pero en general los sufrimientos como incapacidades para cambiar la propia vida o cambiar una conducta moral de otro ser humano hace que nos sintamos caídos porque genera un sufrimiento. No lucho más con este hijo drogadicto, no lucho más con las sinvergüencerías y el adulterio de mi esposo, dirá una mujer, y se siente caída porque ella dice: no puedo más, no puedo más.
son expresiones de una naturaleza, de una humanidad caída, ya no solamente por el pecado, sino por el dolor con ocasión de la enfermedad, de problemas económicos, de tratar de cambiar a un ser humano y no poder hacerlo. Pero presentemos un tercer evento. ¿Por qué el ser humano se puede descubrir o experimentar caído? Por el vacío de Dios. Nos ha pasado, y te lo pregunto a ti, que estás mirando este mensaje, ¿te ha pasado que sientes que tu vida es un sinsentido, es un inmenso sinsentido, que hay una sinrazón en tu vida, que no hay ese fuego, esa pasión? Te sientes que a veces no has resuelto tu propia vida. Descubres como que existencialmente esto es todo en la vida: nacer, crecer, comer, pasear, motelear, madurar, envejecer y morir. Cuando la vida se acaba en la pura materialidad, cuando la vida se agota en la pura biología, cuando la vida no tiene un sentido trascendente mirando hacia Dios, sino inmanente en lo puramente material y humano, el ser humano dice, y esto es todo en la vida, y nos sentimos caídos. Cuando no hay sabiduría, la sabiduría de Dios para dirigir el matrimonio o el propio hogar, cuando sentimos que no hay esperanza que nos acompañe en nuestra existencia, descubrimos esa realidad de el vacío de Dios, de un no sé qué que hace que a la vida le falte algo sin a veces nosotros poderlo determinar claramente. Recuerda, el vacío de tu corazón tiene exactamente el tamaño de Dios. Pero habría un cuarto elemento que hace que el hombre se experimente caído, y es el avance del mal en el mundo. Cuando tú enciendes un noticiero de televisión y cuando ves guerras, violencia, maldad, cuando ves la corrupción, el avance del narcotráfico, de los grupos guerrilleros, cuando tú ves el hambre, las injusticias, tú dices, Dios mío, ¿y este mundo quién lo podrá renovar? ¿Quién lo podrá cambiar? Genera caída, desánimo en la vida del hombre, la experiencia de constatar cómo avanza el mal, la maldad en la humanidad. En un quinto momento descubrimos que estamos caídos por una experiencia de soledad. Fuimos creados para la comunión, fuimos creados para el amor, fuimos creados para estar en familia. Y cuando estamos solos por el desamor, por la ingratitud, cuando estamos solos porque es muy difícil la convivencia con los demás, uno se siente como caído. La realidad de la intolerancia, la incomprensión con la persona que digo amar, me desanima, porque lo afectivo atraviesa transversalmente todas las dimensiones de la vida humana. Y si estamos mal afectivamente, estaremos caídos en otras dimensiones humanas. Finalmente, en un sexto y último aspecto, nos sentimos caídos frente al peso de la muerte. ¿Quién no se derrumba? ¿Quién no se rompe por la muerte de un hijo, por la muerte de la madre, por la muerte de un ser entrañablemente querido? Eso nos lleva a nosotros a descubrir que podemos estar caídos por el pecado, podemos estar caídos por el sufrimiento, por el vacío de Dios, por el avance del mal, por la soledad o el desamor y por la muerte de un ser querido. Pero frente a todo esto hay una palabra hermosísima en el Evangelio de hoy: levántate, levántate, levántate. De esas 114 veces donde a lo largo de la Biblia se nos dice levántate, hay frases y hay aspectos profundamente esperanzadores y resucitadores. El primero, Jesús nos invita a levantarnos de nuestras parálisis interiores. En efecto, en Marcos 2:11 Jesús dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El destino tuyo no es estar paralizado. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero Jesús también nos levanta de nuestras cegueras. Cuando dice, levántate, y dice, ten confianza que el Maestro te llama y te va a sanar. Levántate, ten confianza que el Maestro te va a sanar, precisamente hablando al ciego de nacimiento. Jesús nos levanta de una vida de mendigos. Recordamos a Pedro y a Juan
cuando en la puerta hermosa del templo de Jerusalén a media tarde van a ingresar para orar y está un mendigo en la puerta de entrada del templo y les mira como con ganas de que le den dinero, Pedro le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero tengo algo más grande. El nombre de Jesucristo, levántate y camina. El nombre de Jesucristo, levántate y camina. Tu vida no es la de un mendigo. No mendigues afectos, no mendigues bienes, no mendigues aceptación de los demás. Está llamado a ser un hombre libre. Levántate, resucita interiormente y camina. Es la gran esperanza y la gran palabra de Jesús. Somos levantados de nuestras cárceles interiores y recordamos también al apóstol Pedro cuando el ángel le dice: pronto, levántate, sal de la cárcel que las cadenas ya están rotas. No estamos llamados a la esclavitud, a la opresión, a las cadenas, sino que estamos llamados a la libertad. Hechos de los Apóstoles 7:11 y Hechos de los Apóstoles 9:6 nos muestra que estamos llamados a levantarnos para un destino nuevo. En la conversión de Pablo, cuando estaba ciego y cuando no sabía qué rumbo darle a su vida, Jesús le clama y le dice: levántate, Pablo, levántate y ve a la ciudad de Damasco, allí te espera un nuevo destino, una nueva vida. En Damasco es donde conocerá, se catequizará, se bautizará, donde conocerá la nueva vida que le viene del resucitado. Vamos cerrando nuestra reflexión y reconozcamos que la fe es capaz de levantarnos y sanarnos. ¿Recuerdan el leproso sanado por Jesús? Al final le dirá él: levántate, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y mirando precisamente, y con esto concluimos el Evangelio de hoy de Lucas capítulo 7, a ese chico muerto, el hijo de esa pobre viuda en el pueblo de Naín, cuando ya no había nada que hacer, Jesús, tocando el féretro, el cofre funerario, simplemente dice: a ti, muchacho, te lo mando, levántate. Y dice que el muerto se incorporó. Tú y yo somos ese muchacho de Naín, estamos muertos en vida. Tú y yo somos ese leproso del Evangelio, estamos enfermos. Tú y yo somos ese encarcelado, Pedro, en prisión, nos sentimos prisioneros. Tú y yo somos ese ciego que se levanta pidiéndole a Jesús que le permita ver. Tú y yo somos esa persona que se siente paralítica interiormente y está llamada a caminar y establecer un nuevo rumbo en la vida. Hoy Jesús proclama una palabra de fe, de esperanza, de acción, de ponerte en camino, una palabra resucitadora, una palabra de fuego. La vida no es para los paralíticos, la vida no es para los que se quedan simplemente como espectadores de la historia. Levántate, 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 séte protagonista de tu historia y aprende a descubrir, apoyado e inspirado en el corazón de Cristo, aprende a descubrir con un corazón nuevo, resucitado, levantado, que no caído, aprende a descubrir la nueva vida que solo Jesucristo resucitado te puede dar. Dios te bendiga. Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, lléname con tu presencia, con tu poder, lléname de ti.
Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar, que haya paz, que haya paz, que haya paz en este lugar, que haya amor, que haya amor, que haya amor en este lugar. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar, que haya paz, que haya paz, que haya paz en este lugar, que haya amor, que haya amor, que haya amor en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, quédate en este lugar. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, ven hacia mí. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, ven hacia mí. No mendigues aceptación de los demás. Está llamado a ser un hombre libre. Levántate, resucita interiormente y camina. Es la gran esperanza y la gran palabra de Jesús. Somos levantados de nuestras cárceles interiores y recordamos también al apóstol Pedro cuando el ángel le dice: pronto, levántate, sal de la cárcel que las cadenas ya están rotas. No estamos llamados a la esclavitud, a la opresión, a las cadenas, sino que estamos llamados a la libertad. Hechos de los Apóstoles 7:11 y Hechos de los Apóstoles 9:6
nos muestra que estamos llamados a levantarnos para un destino nuevo. En la conversión de Pablo, cuando estaba ciego y cuando no sabía qué rumbo darle a su vida, Jesús le clama y le dice: levántate, Pablo, levántate y ve a la ciudad de Damasco, allí te espera un nuevo destino, una nueva vida. En Damasco es donde conocerá, se catequizará, se bautizará, donde conocerá la nueva vida que le viene del resucitado. Vamos cerrando nuestra reflexión y reconozcamos que la fe es capaz de levantarnos y sanarnos. ¿Recuerdan el leproso sanado por Jesús? Al final le dirá él: levántate, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y mirando precisamente, y con esto concluimos el Evangelio de hoy de Lucas capítulo 7, a ese chico muerto, el hijo de esa pobre viuda en el pueblo de Naín, cuando ya no había nada que hacer, Jesús, tocando el féretro, el cofre funerario, simplemente dice: a ti, muchacho, te lo mando, levántate. Y dice que el muerto se incorporó. Tú y yo somos ese muchacho de Naín, estamos muertos en vida. Tú y yo somos ese leproso del Evangelio, estamos enfermos. Tú y yo somos ese encarcelado, Pedro, en prisión, nos sentimos prisioneros. Tú y yo somos ese ciego que se levanta pidiéndole a Jesús que le permita ver. Tú y yo somos esa persona que se siente paralítica interiormente y está llamada a caminar y establecer un nuevo rumbo en la vida. Hoy Jesús proclama una palabra de fe, de esperanza, de acción, de ponerte en camino, una palabra resucitadora, una palabra de fuego. La vida no es para los paralíticos, la vida no es para los que se quedan simplemente como empezar a avanzar en la vida, despertarnos, resucitar. Pero cuando aparece tantas veces la palabra levántate en la Biblia, nos hace pensar que el ser humano es un hombre caído. Y nos preguntamos qué hace que el ser humano, que la humanidad se sienta caída. Nos damos varias respuestas y empezamos a explicarlas. La primera, el ser humano se experimenta caído por la realidad del pecado. Yo creo que todo lo hemos vivido, no estoy hablando a marcianos, sino a personas como yo, todos somos pecadores. Cuando uno vive la realidad del pecado, uno se siente dividido, se siente separado de los demás, roto interiormente. Por eso está caído. Cuando uno vive la realidad del pecado, uno se siente como triste, melancólico, de alguna manera incapaz como de levantarse. Por eso está caído. Cuando uno vive la realidad del pecado, experimenta esclavitud. Yo no quisiera enojarme y me enojo. Yo no quisiera tomar licor y tomo licor. Yo no quisiera guardar rencor y sin embargo tengo rencor. Hago el mal que no quiero, dirá San Pablo, y dejo de hacer el bien que quiero realizar. El hombre se experimenta caído por el pecado. Pero hay una segunda realidad. El hombre se experimenta caído por los sufrimientos de la vida. Cuando una persona lucha con su salud y el dolor de la enfermedad permanece y pervive en esa persona, ella se siente caída y dice: yo no voy a salir adelante, yo no voy a poder con esta enfermedad, yo me siento desanimado, me siento desesperanzado, yo no voy a poder salir adelante con este problema. Sufrimientos económicos, además de la enfermedad, nos hacen sentirnos caídos. Las deudas, las crisis económicas, la pérdida de empleo, como que hace que el ser humano se acobarde, se amilane, se caiga. Pero en general los sufrimientos como incapacidades para cambiar la propia vida o cambiar una conducta moral de otro ser humano hace que nos sintamos caídos porque genera un sufrimiento. No lucho más con este hijo drogadicto, no lucho más con las sinvergüencerías y el adulterio de mi esposo, dirá una mujer. Y se siente caída porque ella dice: no puedo más, no puedo más. Son expresiones de una naturaleza, de una humanidad caída, ya no solamente por el
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor le dio lástima y le dijo: «No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon, y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio es realmente extraordinario escuchar, más que una resurrección, es la reanimación de un muerto. La resurrección propiamente se dice, se anuncia, se predica de la persona divina de Jesús. Pero en el caso de la hija de Jairo, en el caso del hijo de la mujer viuda del pueblo o de la ciudad de Naín, y en el caso de Lázaro, hermano de Marta y de María, hablamos de la reanimación de cuerpos, porque ellos vuelven a vivir, pero volverán a morir. En la resurrección de Cristo es un vivir para siempre, sin volver a morir. Pero detengámonos en una palabra que es clave, la palabra levántate. 114 veces aparece a lo largo de la Sagrada Escritura esta palabra levántate. De alguna manera evoca distintas ideas: fuerza, coraje, ánimo, esperanza, fe, el pecado, sino por el dolor con ocasión de la enfermedad, de problemas económicos, de tratar de cambiar a un ser humano y no poder hacerlo. Pero presentemos un tercer evento. ¿Por qué el ser humano se puede descubrir o experimentar caído? Por el vacío de Dios. Nos ha pasado, y te lo pregunto a ti, que estás mirando este mensaje, ¿te ha pasado que sientes que tu vida es un sinsentido, es un inmenso sinsentido, que hay una sinrazón en tu vida, que no hay ese fuego, esa pasión? Te sientes que a veces no has resuelto tu propia vida. Descubres como que existencialmente esto es todo en la vida: nacer, crecer, comer, pasear, motelear, madurar, envejecer y morir. Cuando la vida se acaba en la pura materialidad, cuando la vida se agota en la pura biología, cuando la vida no tiene un sentido trascendente mirando hacia Dios, sino inmanente en lo puramente material y humano, el ser humano dice: y esto es todo en la vida, y nos sentimos caídos. Cuando no hay sabiduría, la sabiduría de Dios para dirigir el matrimonio o el propio hogar, cuando sentimos que no hay esperanza que nos acompañe en nuestra existencia, descubrimos esa realidad de el vacío de Dios, de un no sé qué que hace que a la vida le falte algo sin a veces nosotros poderlo determinar claramente. Recuerda, el vacío de tu corazón tiene exactamente el tamaño de Dios. Pero habría un cuarto elemento que hace que el hombre se experimente caído, y es el avance del mal en el mundo. Cuando tú enciendes un noticiero de televisión y cuando ves guerras, violencia, maldad, cuando ves la corrupción, el avance del narcotráfico, de los grupos guerrilleros, cuando tú ves el hambre, las injusticias, tú dices: Dios mío, ¿y este mundo quién lo podrá renovar? ¿Quién lo podrá cambiar? Genera caída, desánimo en la vida del hombre, la experiencia de constatar cómo avanza el mal, la maldad en la humanidad. En un quinto momento descubrimos que estamos caídos por una experiencia de soledad.
fuimos creados para la comunión, fuimos creados para el amor, fuimos creados para estar en familia. Y cuando estamos solos por el desamor, por la ingratitud, cuando estamos solos porque es muy difícil la convivencia con los demás, uno se siente como caído. La realidad de la intolerancia, la incomprensión con la persona que digo amar, me desanima, porque lo afectivo atraviesa transversalmente todas las dimensiones de la vida humana. Y si estamos mal afectivamente, estaremos caídos en otras dimensiones humanas. Finalmente, en un sexto y último aspecto, nos sentimos caídos frente al peso de la muerte. ¿Quién no se derrumba, quién no se rompe por la muerte de un hijo, por la muerte de la madre, por la muerte de un ser entrañablemente querido? Eso nos lleva a nosotros a descubrir que podemos estar caídos por el pecado, podemos estar caídos por el sufrimiento, por el vacío de Dios, por el avance del mal, por la soledad o el desamor y por la muerte de un ser querido. Pero frente a todo esto hay una palabra hermosísima en el Evangelio de hoy: levántate, levántate, levántate. De esas 114 veces donde a lo largo de la Biblia se nos dice levántate, hay frases y hay aspectos profundamente esperanzadores y resucitadores. El primero, Jesús nos invita a levantarnos de nuestras parálisis interiores. En efecto, en Marcos 2:11 Jesús dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El destino tuyo no es estar paralizado. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero Jesús también nos levanta de nuestras cegueras cuando dice: levántate, y dice: ten confianza que el Maestro te llama y te va a sanar. Levántate, ten confianza que el Maestro te va a sanar, precisamente hablando al ciego de nacimiento. Jesús nos levanta de una vida de mendigos. Recordamos a Pedro y a Juan cuando en la puerta hermosa del templo de Jerusalén a media tarde van a ingresar para orar y está un mendigo en la puerta de entrada del templo y les mira como con ganas de que le den dinero. Pedro le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero tengo algo más grande. El nombre de Jesucristo, levántate y camina. El nombre de Jesucristo, levántate y camina. Tu vida no es la de un mendigo. No mendigues afectos, no mendigues bienes.